entonces vamos a ver si tenemos a doctora Tania García. ¿Está en la sala? Hola, ¿qué tal? Está, Tania. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, madrugadores mexicanos también. Muy buenas tardes a todos los que estáis de aquel lado del mundo. Muy buenos días a los que estamos todavía en esta zona geográfica. Pues antes Amaneciendo. muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Espera, Tania, un segundo que te voy a presentar Vale. brevísimamente. Perfecto. Simplemente decir que la doctora Tania García es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá. Otro elemento de la factoría, tenemos que decir que es profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana en México, donde ha ocupado altos cargos en otras universidades y actualmente, quiero decirlo también, porque es una novedad, es profesora titular acreditada por la ANECA en España y por tanto porque su nacionalidad es española, aunque resida en México hace ya algunos años. Así que, sin más, querida Tania, tienes la palabra por 15 minutos, por favor. Perfecto, me ajustaré a los 15 minutos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas felicidades, Carlos, por la organización del Congreso y muchísimas felicidades por reactivar las actividades de IELEPI, que todos echábamos muchísimo de menos. Y pues solamente también aprovecho el momento para hacer votos porque el próximo Congreso sea presencial, porque la verdad es que eran mucho más divertidos. Entonces creo que ya echamos todos de menos eso de volver a la vida académica presencial, de hablar entre nosotros y de vernos más cerca, ¿no? De todos modos, felicidades por la iniciativa y bueno, pues yo voy a hablar el día de hoy sobre el derecho al aire limpio y a un clima equilibrado como posible e hipotético derecho humano. Y es que desde el año 1972, en el que se inició a nivel internacional el rápido y vertiginoso camino de la construcción del derecho ambiental, del derecho medioambiental, ya se han reconocido dos derechos humanos directamente relacionados con lo ambiental, con la protección del medio ambiente. El primero de ellos es el derecho humano a un medio ambiente sano y el segundo es el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde el año 1972, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y con la declaración final de esta conferencia, ya se preveía, ya se atisbaba la relación tan estrecha del tema de los derechos humanos con la protección del medio ambiente. De hecho, en esta declaración final de Estocolmo se dice algo así como que los dos aspectos del medio humano, tanto el natural como el artificial, eran fundamentales para la vida del ser humano y para el goce de los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, insisto, ya se atisbaba en aquel momento, en el año 1972, que teníamos que trabajar acerca o sobre este tema del derecho a un medio ambiente sano. Y esto siguió sucediendo en las sucesivas conferencias antes del reconocimiento formal de ese derecho a un medio ambiente sano, porque en Río de Janeiro, en el año 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también se hizo muchísimo énfasis en este tema, ¿no? Ya en el año 1999, cuando entra en vigor el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo del Salvador, se reconoce directamente el derecho a un medio ambiente sano. Y es necesario mencionar que este reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano está íntimamente relacionado en el tiempo y en su contenido, desde luego, con el concepto de justicia ambiental. Justo más o menos en esas fechas, bueno, años más, años menos, pero en esas fechas, surge con fuerza el concepto de justicia ambiental y cómo los problemas de contaminación y los diferentes niveles de recuperación y de rehabilitación ambiental suponían y suponen en la práctica supuestos causas de discriminación
entre las personas. Entonces, insisto, ese reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano surge de manera íntimamente relacionada con el concepto de justicia ambiental por allá por los años 1999-2000. En este momento considerábamos todos los que nos dedicábamos a temas ambientales que lógicamente el hablar de un derecho humano a un medio ambiente sano incluye todos los sectores o incluía todos los sectores ambientales, o sea que si hablamos del derecho a un medio ambiente sano estamos hablando de que los diferentes elementos del medio ambiente deben estar sanos, ¿no? Porque constituyen ese medio ambiente en general. A pesar de esto, no tardó demasiado tiempo, estamos hablando de 10 años, nos situamos ya en el año 2010, no tardó demasiado tiempo en ser reconocido de forma autónoma, o sea, con autonomía propia, otro derecho humano, que insisto, en principio parecía integrado plenamente dentro de ese derecho humano al medio ambiente sano, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. En el año 2010, a través de pues una importante resolución de las Naciones Unidas, concretamente la resolución 64/292, adoptada, insisto, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y este derecho humano al agua y al saneamiento está íntimamente relacionado, como en su momento sucedió con el derecho humano a un medio ambiente sano, está íntimamente relacionado con el concepto de justicia hídrica. Es decir, que también ese concepto de justicia ambiental, que en su momento parecía más que suficiente y daba a entender que incluía, por supuesto, a todos los sectores ambientales, digamos que de ese concepto se desprende el de justicia hídrica y toma autonomía, cobra autonomía tanto el concepto de justicia hídrica como, insisto, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Y bueno, pues desde luego que fruto de este reconocimiento al derecho humano al agua y al saneamiento han sucedido muchas cosas en las legislaciones nacionales, sobre todo. Y en este sentido quiero subrayar lo que sucede en México en el año 2012, que es la inclusión dentro de la Constitución del artículo 4º, párrafo 6º, que es el derecho al agua y al saneamiento. Y quiero resaltar también y subrayar también cómo este derecho humano al agua y al saneamiento y este posterior reconocimiento constitucional en México del derecho al agua para consumo personal y doméstico y al saneamiento conllevó una enorme politización de la cuestión del agua, ¿no? Hasta el punto de que en México, desde el año 2012 hasta nuestros días, han pasado ya 9 años, se está discutiendo la necesidad, la pertinencia de una nueva ley de aguas nacionales en el país o de una nueva ley general de aguas, que son varias las propuestas también en relación a su denominación, sin que haya sido posible llegar a esta nueva ley. Y sin que haya sido posible llegar a esta nueva ley de aguas, precisamente porque el agua se ha politizado de una forma increíble y se ha convertido en objeto de discusión política, de tal forma que existen ideologías políticas muy diferentes a la hora de acercarnos a una ley de aguas, ¿no? Desde el tema de la gestión del agua, de la gestión pública o privada del agua y sobre todo desde la óptica del precio del agua. Porque tanto en la resolución de Naciones Unidas como en los documentos que encontramos sobre este derecho humano al agua y al saneamiento, se habla de que el agua debe ser asequible, ¿no? Pero en ninguno de ellos se dice que deba ser gratuita. Sin embargo, en muchas discusiones acerca de esto, pues se habla de la necesidad de que sea gratuita. En la Constitución mexicana se habla de que sea asequible, suficiente, salubre, etcétera, pero en ningún momento que se habla de que sea gratuita. Entonces, bueno, como vemos, pues el derecho humano al agua y al saneamiento está plenamente instalado, ya ha sido reconocido, y la pregunta que nos hacemos desde la óptica de los derechos humanos, desde el ámbito de los derechos humanos y del medio ambiente, es ¿qué sigue? Y en este sentido, pues definitivamente viendo un poco la evolución que ha habido
insisto, con ese reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano, el posterior reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, lo que considero que sigue claramente es el reconocimiento del derecho humano al aire limpio y a un clima equilibrado. He hablado y he mencionado la vinculación directa entre el reconocimiento de estos derechos y las voces sobre justicia ambiental y posteriormente justicia hídrica, y en este momento las voces y los clamores y las exigencias de justicia climática son una realidad ya a nivel internacional. Mucho más considero yo a raíz de esta pandemia de COVID-19. O sea, el tema de las exigencias y de las solicitudes y de las voces que claman justicia climática es una realidad en nuestros días. Y es una realidad en nuestros días que además capta una enorme atención internacional por parte de la sociedad, y quiero hacer aquí también un pequeño inciso, especialmente de los más jóvenes. Es decir, que el tema de la justicia climática es un tema que le preocupa especialmente, nos preocupa a todos, desde luego, pero es un tema en el cual son especialmente sensibles las generaciones más jóvenes. Esas generaciones de las cuales hablábamos hace ya casi 50 años, porque estamos a punto de cumplir 50 años, ¿no?, del origen del derecho ambiental, en 1972. En México celebramos precisamente este año 50 años, medio siglo de la primera ley ambiental en el país, en 1971. Pues todas esas construcciones y esos principios que mencionábamos cuando empieza a surgir y cuando empieza a evolucionar el derecho ambiental, de esas generaciones futuras, de los derechos de las generaciones futuras, esas generaciones futuras ya nos están diciendo que quieren tener derecho al aire limpio y a un clima estable y a un clima equilibrado. Y desde luego que hablar del derecho al aire limpio y a un clima estable y a un clima equilibrado tiene que ver directamente, lógicamente, con el tema que constituye hoy o que tiene hoy todo el protagonismo cuando hablamos de medio ambiente a nivel internacional, que es el del cambio climático. O sea, no hay un tema a día de hoy, ni siquiera el del agua, a pesar de que se ha reconocido antes el derecho humano al agua y al saneamiento, pero a día de hoy no hay un tema que tenga más importancia y que tenga más protagonismo a nivel internacional que el del cambio climático. Y eso lo podemos también ver fácilmente y que cause más interés, ¿no? Y eso lo podemos ver fácilmente cada vez que hay una conferencia de las partes, una famosa COP, ¿no?, que se convierte en titular de los medios de comunicación, y que nos bombardean durante días pues con lo que se acuerda o con lo que no se acuerda en la mayor parte de las ocasiones en relación a este asunto, ¿no? Entonces la cuestión del cambio climático, insisto, como una cuestión fundamental y como una cuestión que cobra y que tiene todo el protagonismo a día de hoy. Y bueno, pues en ese sentido creo que vale la pena subrayar el caso del Tratado Internacional más reciente y que ha tenido también más protagonismo durante los últimos años, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París del año 2015, que en México entró en vigor en el año 2016 y que también ha sido fuertemente politizado, digamos, ¿no? Y bueno, el ejemplo claro lo tenemos en el hecho de que cuando Donald Trump entra a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, al día siguiente de entrar dice: no quiero ser parte ya no vamos a formar parte del Acuerdo de París. Y también se deja ver en el hecho de que el primer día del mandato del actual presidente de los Estados Unidos, Biden, una de sus primeras medidas es regresar al Acuerdo de París. Entonces estamos viendo cómo el agua y cómo el cambio climático, el aire limpio, el clima estable, se ha politizado. Pero el hecho de que se haya politizado no quita para que esto siga avanzando, insisto, y para que, si bien es cierto que dentro de ese derecho humano al medio ambiente sano se incluyen todos los elementos del medio ambiente, a todos los sectores ambientales, pues los temas de agua y los temas de aire y concretamente de cambio climático tengan tal autonomía, hayan cobrado tal autonomía que justifiquen
el reconocimiento y la existencia de otros dos derechos humanos autónomos. Creo que no estamos muy lejos del reconocimiento del derecho humano al aire limpio y a un clima estable y a lo mejor en el próximo congreso de lo que tenemos que hablar es incluso de otro nuevo derecho humano, por ejemplo, el de la biodiversidad. Pero eso ya será para otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, por adaptarte también al tiempo. Muchísimas gracias, interesantísima tu ponencia. Hay que seguir profundizando ahí porque sin duda es el futuro y yo estoy seguro, convencido de que, bueno, lo va a ser, ¿no? El tema ambiental, el tema, todo lo que subyace al lado del tema ambiental y a nivel europeo también va a constituir un derecho fundamental, obviamente. Yo diría que ya en algunos países, incluso a nivel constitucional, se está insertando y por tanto espero y confío que a nivel de la Unión también pase del cuasi a totalmente reconocido como derecho fundamental. Muchas gracias.